Buenas tardes con todas, colegas. Un gusto tener la oportunidad de poder también sumarme a las reflexiones que tanto Alejandro como Jesús han hecho en relación a qué esperaríamos de un verdadero proceso de reforma en salud, y no quizás este proceso que, digamos, mostrado a la opinión pública como un proceso de reforma, en realidad nos trae más preocupaciones y amenazas en relación al derecho a la salud de las y los ciudadanos en el Perú, y cuál es el impacto que estas amenazas tendrían y tienen en el momento, específicamente en relación al acceso universal a la salud sexual y reproductiva, que es, digamos, motivo del quehacer de las obstetras. Bueno, cuando hablamos, y ya los dos colegas que me han antecedido lo han dicho también de alguna manera, si quisiéramos hablar de un proceso de reforma en salud en el país, tendríamos que empezar a manejar y a concordar un marco conceptual o un referente político, una aspiración política común, que tendría que ser, de todas maneras, pensar que la salud es un derecho humano y que todas y todos los ciudadanos en el país debieran poder ejercer sin ninguna restricción. Es decir, de ninguna manera pensar que la salud puede ser tratada como cualquier otro bien común. Es decir, no puede ser tratado como una propiedad, no puede ser tratada como un terreno, en fin, es decir, no puede tener o someterse a las reglas del mercado, y que por lo tanto tiene que basarse en los principios ya mencionados sobre justicia, igualdad y no discriminación. Una reforma en salud bajo estos principios tendría que, por ejemplo, reconocer los diferentes efectos que tienen las afectaciones en salud de acuerdo a, por ejemplo, su condición de género, de los diferentes efectos que tienen las afectaciones en salud por cuestiones de etnia, de clase, de lugar o territorio que ocupan en el país, si es urbano, si es rural, si es periurbano, etc. Es decir, conocer las particularidades, las vulnerabilidades particulares que tienen hombres y mujeres en el país. Y cuando hablamos de que la salud tiene que ser reconocida para empezar como un derecho humano, el Estado peruano, por ejemplo, esperaríamos que en este contexto de reforma el Estado peruano tenga en cuenta los compromisos que como Estado ha asumido ante la comunidad internacional en relación a el derecho a la salud. Y para eso, por ejemplo, nos podemos sencillamente repasar lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en relación al derecho a la salud, que dice en su observación general número 14, compromiso internacional que el Estado peruano ha firmado y que no hemos visto, por ejemplo, en el marco conceptual del documento de reforma que el Ministerio de Salud ha presentado. Es decir, que todo ser humano tiene el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. La observación general número 14 en relación al derecho a la salud, sin embargo, también dice lo siguiente de manera muy específica en relación a la salud materno-infantil, a la salud reproductiva y a la salud genésica, que muchas veces pasa desapercibida. Es decir, también el derecho a la salud implica tener particular atención en las medidas para mejorar la salud infantil y materna, los servicios de salud sexual y genésicos, y conseguir o garantizar que hombres y mujeres estén en libertad de decidir si desean reproducirse y en qué momento, es decir, el derecho a estar informados, tener acceso a métodos de planificación familiar seguros y eficaces, etc. También esta observación general habla de que los estados deben incorporar en todas sus políticas la perspectiva de género en la planificación de políticas, programas, etcétera, que reconoce que los factores biológicos y socioculturales ejercen una influencia importante en la salud del hombre y de la mujer. Y este aspecto, que nos parece sumamente importante,
para tomarle examen a qué cosa es lo que está proponiendo la reforma de salud de la ministra actual. Que se supriman todas las barreras que se oponen al acceso de la mujer a los servicios de salud, educación e información, en particular en la salud sexual y reproductiva. Y entonces aquí yo me vinculo un poco con lo que ya Alejandro y Jesús han mencionado, es decir, una reforma de salud que siga sostenida en los modelos de aseguramiento diferenciado, el SIS por un lado, el salud por otro, y seguros privados en otro, de hecho, coloca barreras de varios tipos para el acceso a la salud. Barreras que devienen de tipo económicas, barreras geográficas, barreras culturales, etc. Y también hace mención a la importancia de considerar el derecho a la salud de las y los adolescentes en particular. Pero ese marco internacional también tiene su correlato en un documento político a nivel nacional como es el Acuerdo Nacional, que casi ya es documento olvidado, pero el Estado peruano, el consenso, digamos, de partidos políticos, suscribieron esto que resulta siendo una aspiración como país, es decir, garantizar el acceso universal a una salud integral y de calidad. Que además, en su 13ª política de Estado, se comprometía a asegurar las condiciones para un acceso universal a la salud en forma gratuita, además de promover la participación ciudadana, etc. Para hablar de reforma también tendríamos que preguntar, digamos, a las propuestas, a los decretos legislativos que hoy constituyen la propuesta de reforma del Ministerio de Salud y del Gobierno, preguntarle en qué parte de la reforma están considerados los derechos sexuales y reproductivos que han sido suscritos como parte de esta Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, sobre la cual hace apenas 2 semanas hubo una serie de sesiones en donde el Estado peruano tuvo que presentar los avances en relación al cumplimiento de la plataforma o de los acuerdos de la Conferencia de Población y Desarrollo, que decían, si no quisiera hacer un listado de cuáles son esos derechos a los que se comprometieron en esta conferencia: el derecho a la vida, a la privacidad, a la libertad y seguridad personal, al más alto nivel posible de salud, a la información, a la educación, a los beneficios de los adelantos científicos, y ahí podríamos situarnos en qué ha pasado, por ejemplo, con la anticoncepción oral de emergencia en los últimos años, la cual ha sido negada principalmente a las mujeres que dependen de los servicios públicos de salud. El derecho a la igualdad y no discriminación, es decir, qué ha pasado con las mujeres que pasaron los 231 soles de ingreso básico y que ya no son consideradas como pobres y que no pueden acceder a los servicios públicos de salud y que tienen que hacer uso del gasto de bolsillo para atender su salud. Hay un marco internacional, además del que ya hemos mencionado, que garantiza o que compromete a que nuestro Estado tenga como aspiración social y como aspiración nacional tener un sistema universal de salud. Una reforma tendría que reconocer la necesidad de pensar las medidas de reforma desde un enfoque de género, es decir, reconocer que el género, es decir, aquellas condiciones y particularidades sociales y culturales adscritas a las mujeres y a los hombres en razón de su sexo, se considere un determinante social de la salud, que muchas veces se expresa en una desigual distribución de poder, recursos y oportunidades entre hombres y mujeres, las cuales tienen consecuencias en la vulnerabilidad, exclusión o discriminación de mujeres, niñas y adolescentes. Tendría que considerar que, además, las propuestas de reforma tendrían que atender la multidimensionalidad de la exclusión, es decir, las mujeres no solamente son excluidas del sistema de salud por cuestiones económicas, es decir, las brechas económicas, sino además por condiciones ligadas a la división de roles o a los roles que tienen en la sociedad o a su mayor vinculación con el rol reproductivo, a su
muchas veces poca independencia para el uso de recursos, etc. El enfoque de género además enriquecería el principio de universalización, pues habría que pensarse reformas que tengan estrategias para combatir o para cerrar las brechas sociales, pero además para cerrar las brechas de género. ¿Qué aspectos nos parecen claves para tener en cuenta en una propuesta de reforma? Un aspecto clave que ya en parte se ha dicho es que además responde a las lecciones aprendidas en países en donde ya se tienen historia, lo mencionó Alexandro más temprano, Chile, México, Colombia, tienen sistemas de reformas basados en sistemas de aseguramiento y planes o coberturas de salud diferenciadas. ¿Qué lecciones nos han dejado? Nos han dejado lecciones que dicen que cuando el financiamiento de los servicios de salud descansan en el pago de bolsillo, pónganse en el caso del SIS, con un alto nivel de gasto de bolsillo, es decir, personas aseguradas pero que terminan pagando con su bolsillo cuando no hay medicamentos, cuando no hay exámenes auxiliares, etc. O cuando no hay cupo para el SIS y tienen que acudir a un servicio privado, se compromete la equidad. No solamente la equidad socioeconómica, sino la equidad de género. Es decir, las mujeres tienen más necesidades de atención de su salud, pero al mismo tiempo tienen menor capacidad de pago. Y eso puede estar sustentado tranquilamente en una serie de estudios socioeconómicos que dicen que las mujeres en el Perú todavía, de cualquier condición socioeconómica, todavía tenemos o recibimos por lo menos 1/3 del salario menor que el de los varones. Es decir, se compromete no solamente la accesibilidad por cuestiones económicas, sino porque las mujeres también, por cuestiones biológicas, reproductivas, necesitamos más los servicios de salud. Los planes de salud, generalmente, y los planes de cobertura, llámese PEAS, llámese planes o coberturas de salud, privilegian muchas veces la salud materno-neonatal en desmedro de la salud sexual y otras necesidades reproductivas. Es decir, está bien que se focalice y que se atienda, digamos, la prevención de la mortalidad materna y la maternidad saludable, pero la salud sexual y reproductiva tiene un conjunto mucho mayor de atenciones a las cuales las mujeres deben acceder. Cuando no hay regulación de la oferta privada de salud, pueden producirse efectos perversos como el que ya mencionó Alexandra en relación a las cesáreas, por ejemplo, el incremento de las cesáreas, pero también a cuestiones como el que la planificación familiar no sea una atención asegurable en los seguros privados, ¿no? Lo otro es que preguntarnos qué podría pasar o qué está pasando con el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres que no son contribuyentes y por lo tanto no califican para el salud, no son pobres y por lo tanto no califican para el SIS, y ahí podemos tener una diversidad de condiciones o situaciones de mujeres que no entran en ninguno de los planes actualmente vigentes y que no pueden ver garantizado su derecho a la salud. Y ahí están las amas de casa, las trabajadoras informales, las trabajadoras temporales, que tienen contratos cortos de 1 o 2 meses, tienen el seguro y después de 2 meses pasan a su situación de pobres y todavía no están o todavía figuran como aseguradas y por lo tanto no acceden ni al SIS ni acceden a Seguridad Social. Y conclusión, gasto de bolsillo, ¿no? Gasto de bolsillo que en muchos casos está limitada. Otra pregunta que nos hacemos en relación a la propuesta de reforma actual es ¿qué va a pasar con esta propuesta de fortalecimiento de redes integradas de salud en relación a la atención o a las atenciones con enfoque de género, interculturalidad y derechos humanos? Estas redes integradas de salud, por ejemplo, podrán enfrentar situaciones como la violencia basada en género, tendrán un paquete de atenciones en relación al embarazo adolescente y atención de la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes. ¿Qué va a pasar? Conversábamos más temprano con el decano, con la estrategia de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud. Hay un decreto y hay un reglamento que se está preparando en relación a la división del Ministerio de Salud en 2 viceministerios,
dónde va a quedar y cómo va a hacerse sostenible la estrategia de salud sexual y reproductiva. ¿Va a estar esta en el Viceministerio de Salud Pública? ¿Va a estar en el de Aseguramiento? Y si es así, ¿cuáles son las conexiones? Sobre todo teniendo en cuenta que la salud sexual y reproductiva ha sufrido a lo largo de la historia inevitables injerencias de tipo confesional y de parte de la jerarquía católica en términos a avances para el ejercicio o para el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, para mecanismos de participación ciudadana y cómo se va a hacer para garantizar que la estrategia tenga financiamiento sostenido. Desafíos que pensamos finalmente que va a tener la reforma en relación a la salud sexual y reproductiva. Ya se ha mencionado que el aseguramiento, si bien ha permitido importantes avances en relación a la disminución de la muerte materna, también ha demostrado que la muerte materna hoy en el Perú está focalizada, por un lado, y por otro es que necesita atenderse una estrategia de más largo plazo, el espaciamiento de los nacimientos. Y esto implica tener que la reforma tenga respuestas frente a una estrategia clave que es el acceso a los métodos anticonceptivos modernos. Sin embargo, esto significaría universalidad de la planificación familiar, significaría reconocer que el CIS, por ejemplo, o hay métodos anticonceptivos modernos que no están disponibles en los servicios públicos, que quedarán en manos del servicio privado y por lo tanto las mujeres podrán acceder solamente a estos métodos en el sector privado, tipo implantes, condón femenino, que no está todavía a nivel nacional. Las mujeres pobres y dependientes del CIS son las que tendrán más embarazos no deseados y muerte por abortos inseguros y embarazos que ponen en riesgo su salud y su vida sin poder recurrir, por ejemplo, al aborto terapéutico. Y aquí está un poco esto que seguramente ustedes ya conocen, el porcentaje de mujeres casadas o unidas que usan métodos anticonceptivos que no ha sufrido grandes avances en el momento, ¿no? Y un tema sobre el cual hay grandes preocupaciones, porque como ustedes ven, entre el 96 y el 2011, el uso de métodos modernos por parte de las mujeres no ha crecido lo esperado. Y en algunos quintiles de pobreza incluso ha retrocedido. Si bien la población, dice un estudio de Petrera en el 2013, dice, si bien la población con seguro de salud pasó del 37 al 64% entre el 2004 y el 2011, por efecto de afiliarse al CIS, la brecha entre los afiliados y aquellos que tuvieron acceso real a la oferta pública se expandió. Es decir, estar afiliados hoy en el Perú no significa acceder a los servicios públicos de salud, ¿no? El resultado ha sido que esta brecha ha dado por resultado y beneficiando, digamos, a las clínicas privadas y las cadenas de farmacias y boticas, es decir, la gente que no se atendió o que no pudo atenderse en el CIS, pasaron a atenderse en clínicas privadas, farmacias y boticas, de tal modo que cuando el acceso a la salud no está garantizado o está mediado por la capacidad de gasto, las mujeres tienen mayores desventajas por su nivel de ingresos y su capacidad de pago y su capacidad con independencia de decidir sobre el gasto familiar. En relación al cáncer de cuello uterino y de mamas, existe una brecha creciente a lo largo del tiempo para hacer frente al cáncer. Hay un estudio de Seinfeld del 2013 de la Universidad del Pacífico que dice lo siguiente, que mientras el presupuesto público asignado al cáncer en el 2012 fue de 26 millones, el costo total por este concepto en el país fue de 460 millones. Y esto tiene particular importancia porque hace una serie de estimaciones en relación a la prevalencia creciente del cáncer de cuello uterino y mamas en mujeres en el país. Es decir, existe una brecha de 193 millones, que quiere decir que el sistema público peruano financiará solamente el 42% de los recursos necesarios. Las mujeres viviendo con VIH
que son aseguradas manifiestan graves situaciones de discriminación, especialmente en los servicios de salud reproductiva y ginecología. Esto en un estudio que hace Vía Libre en 5 ciudades del país en relación a la atención integral de mujeres viviendo con VIH. Los niños expuestos, que son hijos de madres viviendo con VIH, son rechazados por el CIS para recibir leche maternizada y encuentran que una gran mayoría de ellas deben asumir los costos de los medicamentos, exámenes auxiliares y a veces consultas particulares cuando padecen alguna infección oportunista. Tomándose en cuenta que más de un 40% de mujeres viviendo con VIH aseguradas en el CIS están en condición de subempleadas, por lo tanto su situación de inequidad frente a su derecho a la atención integral se vería seriamente afectada. Y para terminar, pensamos que una reforma no universalista o basada en esquemas de aseguramiento no garantizará el abordaje de las brechas de género, así como el acceso universal, integral y con calidad a la salud sexual y reproductiva.